En el testamento, mi familia se rió cuando mi abuela me dejó solo un cuadro viejo. Nadie sabía lo que había detrás del marco. Mi hermano soltó una carcajada tan fuerte en la oficina del notario que el hombre tuvo que pedirle que se calmara. Me llamo Camila Ibarra, tengo 29 años, y ese día, sentada en esa sala fría con los papeles del testamento de mi abuela sobre la mesa, entendí exactamente el lugar que mi familia creía que yo ocupaba. Antes de contarles lo que pasó, si te gustan las historias de justicia familiar como esta, dale like, suscríbete y activa la campanita, porque cada semana subimos historias reales que te van a mantener pegado a la pantalla hasta el final. Ahora sí, esta es mi historia. Mi abuela, Doña Esperanza, murió a los 89 años, después de una vida que a mí siempre me pareció fascinante, aunque para el resto de mi familia era solo la abuela rara que pintaba cosas raras en su cuarto. Había sido restauradora de arte en su juventud, trabajando en algunas de las galerías más importantes de la Ciudad de México antes de casarse con mi abuelo y dedicarse a la familia. Yo era la única de sus nietos que realmente se sentaba con ella los domingos, no por obligación, sino porque me encantaba escucharla hablar de arte, de los cuadros que había restaurado, de las historias detrás de cada pincelada. Mis primos, en cambio, la visitaban solo en Navidad, y mi hermano Joaquín, el mayor de todos nosotros, apenas si le hablaba desde que se había mudado a Guadalajara por su trabajo en finanzas. Pero cuando mi abuela murió, de repente todos se acordaron de cuánto la querían. En los meses antes de su muerte, mientras yo la visitaba en el hospital casi todos los fines de semana, notaba como mis tíos y primos empezaban a aparecer más seguido, siempre con la misma pregunta disfrazada de preocupación. ¿Y cómo va todo con las propiedades, tía? ¿Ya arreglaste lo del departamento? Mi abuela, lúcida hasta el final, solo sonreía y cambiaba de tema. Una tarde, mientras yo le acomodaba las almohadas, me tomó de la mano con una fuerza que no esperaba de alguien tan frágil y me dijo: Camila, prométeme que cuando yo ya no esté, vas a colgar el cuadro del estudio en un lugar donde le dé buena luz. El de la mujer con el vestido azul. Yo asentí, sin darle mucha importancia en ese momento, pensando que era simplemente el cariño que ella le tenía a una de sus pinturas favoritas. Nunca imaginé que esa frase iba a cambiar mi vida por completo. El día de la lectura del testamento, toda la familia se reunió en la oficina de un notario en Polanco. Mi tío Ernesto, mi tía Beatriz, mis primos, y por supuesto, Joaquín, quien llegó vestido con un traje que claramente costaba más que el vuelo que había tomado desde Guadalajara. El notario comenzó a leer el documento con esa voz pausada y formal que solo tienen los abogados. La casa de mi abuela en Coyoacán se repartía entre mis tíos. Las cuentas de inversión, entre mis primos. Un terreno en Valle de Bravo, para Joaquín. Y entonces llegó a mi nombre. Y a mi nieta Camila Ibarra, le dejo el cuadro de la mujer del vestido azul, que se encuentra actualmente en mi estudio. Se hizo un silencio extraño en la sala, y luego, Joaquín soltó esa carcajada que todavía puedo escuchar si cierro los ojos. ¿En serio? ¿Le dejó un cuadro viejo? Dijo, sin ningún cuidado por disimular su diversión. Camila, siempre fuiste la consentida de la abuela, y mira, te tocó una pintura polvorienta de una señora que ni siquiera sabemos quién es. Mis primos se rieron también, algunos por incomodidad, otros porque genuinamente les pareció gracioso. Mi tía Beatriz, con una falsa expresión de lástima, me puso la mano en el hombro. Bueno, mija, al menos es un recuerdo bonito de tu abuela, ¿no? Sentí las mejillas arder de vergüenza y coraje al mismo tiempo. No por el valor del cuadro, sino por la burla, por la forma en que en ese momento quedó clarísimo el lugar que yo ocupaba para ellos, la nieta que perdió en el testamento, mientras todos los demás se repartían propiedades y dinero. Salí de esa oficina esa tarde con una caja de cartón bajo el brazo, cargando el cuadro envuelto en papel periódico, mientras escuchaba cómo mis primos seguían haciendo bromas a mis espaldas sobre la herencia de la pintora frustrada. Esa noche, sola en mi departamento, desenvolví el cuadro con cuidado, más por respeto a mi abuela que por curiosidad. Era la pintura de una mujer joven con un vestido azul, sentada frente a una ventana, en un estilo que reconocí vagamente de mis conversaciones con ella sobre arte mexicano de mediados del siglo XX. Recordé sus palabras: cuélgalo donde le dé buena luz. Y mientras lo colocaba con cuidado sobre mi mesa para limpiarlo antes de colgarlo, noté algo extraño en la parte de atrás del marco. Una pequeña costura en la tela protectora que cubría el reverso, que no parecía parte del diseño original. Con el corazón latiéndome cada vez más rápido, tomé unas tijeras pequeñas y, con mucho cuidado, empecé a descoser esa esquina. Lo que encontré detrás de esa tela iba a cambiar completamente el significado de todo lo que había pasado esa tarde en la oficina del notario. Debajo de la tela protectora había un sobre de papel manila,
amarillento por el tiempo, doblado cuidadosamente para caber en el espacio entre el lienzo y el marco. Lo saqué con manos temblorosas, sintiendo que el corazón se me iba a salir del pecho. Adentro había dos cosas, un documento notarial antiguo y una carta escrita con la letra inconfundible de mi abuela. Abrí primero la carta. Camila, si estás leyendo esto, significa que descosiste el marco como te enseñé cuando eras niña, cuando jugábamos a encontrar tesoros escondidos en los cuadros de la galería. Sabía que serías la única capaz de hacerlo, porque eras la única que realmente prestaba atención cuando te hablaba de arte. Sentí que las lágrimas empezaban a correrme por las mejillas, pero seguí leyendo. Este cuadro no es solo un cuadro. Es una obra original de Remedios Varela, una pintora mexicana de los años 50, contemporánea y amiga cercana de artistas mucho más reconocidos, pero que nunca alcanzó la fama que merecía en vida. Yo la conocí trabajando en la galería, y ella me regaló esta pintura poco antes de morir, sin herederos que reclamaran su obra. Con los años, se ha vuelto una pieza extremadamente valiosa para coleccionistas de arte mexicano del siglo XX, aunque muy pocos saben de su existencia porque nunca la exhibí ni la documenté oficialmente por respeto a la privacidad que ella siempre quiso mantener. Yo no podía creer lo que estaba leyendo. Tomé el documento notarial que venía junto a la carta, y ahí estaba, un certificado de autenticidad y procedencia, firmado por la propia Remedios Varela antes de morir, entregando la obra a mi abuela. La carta continuaba. Elegí dejarte específicamente esta pintura, y no dinero ni propiedades, porque sabía que el resto de la familia se burlaría de este regalo sin saber lo que realmente vale, mientras que tú, la única que realmente valoraba el arte y mi historia, entendería su verdadero significado. También sabía que, si dejaba constancia clara de su valor en el testamento, tus tíos y primos intentarían impugnarlo o dividirlo entre todos, como han hecho con cada cosa de valor en esta familia. Por eso confié en que solo tú sabrías buscar, con paciencia y cariño, lo que había detrás del marco. Me quedé sentada en el piso de mi sala durante horas, procesando lo que acababa de descubrir. No era solo el valor económico lo que me tenía en shock, aunque claramente eso también importaba. Era la forma en que mi abuela, incluso después de muerta, había logrado ver algo en mí que nadie más en mi familia se había molestado en ver. Al día siguiente, decidí no decirle nada a nadie todavía. Necesitaba confirmar la autenticidad de la obra antes de hacer cualquier movimiento, así que contacté a un experto en arte mexicano, la doctora Renata Vidal, especialista en autenticación de obras del siglo XX, quien trabajaba con varias casas de subastas importantes. Cuando le mostré el cuadro, la carta y el certificado, su reacción confirmó todo lo que mi abuela había escrito. Esto es extraordinario, me dijo, examinando la pintura con una lupa especial. Se conocen muy pocas obras de Remedios Varela en circulación, la mayoría están perdidas o en colecciones privadas sin documentar. Si esto se autentica formalmente, podríamos estar hablando de una pieza valuada entre 3 y 5 millones de pesos, posiblemente más si genera interés internacional. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. 5 millones de pesos. Por el cuadro viejo del que toda mi familia se había burlado en la oficina del notario. Pero mientras procesaba esta información, algo más me inquietaba. Si mis tíos y mi hermano se enteraban del verdadero valor de la pintura, no tenía ninguna duda de que intentarían impugnar el testamento, alegando que mi abuela no estaba en pleno uso de sus facultades, o que yo de alguna manera la había manipulado para conseguir la pieza más valiosa de toda la herencia. Necesitaba proteger esta obra, y la memoria de mi abuela, antes de que cualquiera de ellos se enterara. Y fue entonces cuando la doctora Vidal me mencionó algo que iba a ser clave para todo lo que vino después, un evento próximo que podría cambiar completamente el rumbo de esta historia. Hay una subasta importante de arte latinoamericano en 3 meses, organizada por una casa reconocida internacionalmente, me explicó la doctora Vidal. Si logramos autenticar formalmente la obra antes de esa fecha, con toda la documentación que tienes, podríamos presentarla ahí. Pero antes de eso, necesitas asegurarte legalmente de que la pintura es completamente tuya, sin posibilidad de que nadie la reclame después. Contraté a un abogado especializado en sucesiones, el licenciado Andrés Roldán, y le mostré todo, el testamento original, la carta de mi abuela, el certificado de autenticidad. Después de revisar cada documento con cuidado, me dio una noticia tranquilizadora. El testamento es completamente válido y específico. Tu abuela te dejó el cuadro de la mujer del vestido azul, que se encuentra actualmente en su estudio, sin ninguna cláusula de valor estimado, lo cual, legalmente, es una asignación clara e inatacable. El hecho de que resulte ser mucho más valioso de lo que todos asumieron no invalida la herencia. Es tuyo, sin ninguna duda. Aún así, decidimos proceder con discreción durante el proceso de autenticación formal,
que tomó casi 2 meses de investigación, análisis de pigmentos, comparación de estilo, y verificación de la documentación histórica de Remedios Varela. Durante ese tiempo, la vida familiar siguió su curso normal. Joaquín seguía haciendo comentarios ocasionales en el chat familiar sobre la pintora frustrada de la abuela, y mis primos organizaron una comida donde, entre risas, brindaron por las propiedades que sí valían la pena. Yo simplemente sonreía y cambiaba de tema, guardando en silencio lo que sabía. Cuando finalmente la obra fue autenticada oficialmente como una pieza genuina de Remedios Varela, la casa de subastas organizó una pequeña presentación previa para coleccionistas e interesados, antes del evento principal. Y fue en esa presentación donde, sin buscarlo, mi familia se enteró de la verdad. Mi tío Ernesto, quien por casualidad conocía a alguien relacionado con el mundo del arte, vio el catálogo preliminar de la subasta y reconoció inmediatamente la pintura. El mensaje que me mandó al chat familiar esa noche decía simplemente: Camila, ¿esa no es la pintura que te dejó mi mamá? ¿Por qué está en una subasta de arte? A partir de ahí, todo se volvió un torbellino de llamadas, mensajes, y finalmente, una reunión familiar que yo misma convoqué, en un restaurante neutral, donde decidí contarles toda la verdad, con la carta de mi abuela en la mano. Leí la carta en voz alta frente a todos ellos. Vi como el rostro de Joaquín, que apenas unos meses atrás se había reído de mí en la oficina del notario, pasaba por distintas etapas: incredulidad, vergüenza, y finalmente, algo parecido al remordimiento. Entonces la abuela sabía exactamente lo que estaba haciendo, dijo mi tía Beatriz, en voz baja, casi para sí misma. Nos dio propiedades y dinero porque sabía que eso era lo único que nos importaba. Y a ti te dio algo que solo tú ibas a saber valorar. Nadie en la mesa dijo nada más durante un largo momento. No hice ningún drama, no reclamé nada, ni tampoco compartí ni un peso de lo que obtuve con la venta de la pintura, que finalmente se subastó por 4.200.000 pesos, superando incluso las expectativas iniciales. No era venganza lo que yo buscaba. Mi abuela ya se había encargado de eso a su manera, silenciosa y elegante, dejándome exactamente lo que necesitaba para que la verdad saliera a la luz por sí sola, sin que yo tuviera que decir una sola palabra en su defensa. Con parte de ese dinero, hice algo que sé que a ella le hubiera encantado: financié la restauración y catalogación de 3 obras más de Remedios Varela que localizamos en colecciones privadas olvidadas, y doné una réplica autenticada de la mujer del vestido azul a un museo de arte mexicano en la Ciudad de México, con una placa que dice simplemente: en memoria de Esperanza Ibarra, quien supo ver el valor donde otros solo vieron un cuadro viejo. Hoy, cuando alguien en mi familia menciona el testamento de mi abuela, ya nadie se ríe. Y aunque mi relación con Joaquín y mis tíos nunca volvió a ser exactamente igual, aprendí algo que llevo conmigo todos los días. A veces, las personas que más nos conocen no necesitan gritar la verdad. Solo necesitan confiar en que, tarde o temprano, la encontraremos por nosotros mismos. Si esta historia te tocó, cuéntame en los comentarios, ¿tú qué habrías hecho en mi lugar? No olvides darle like a este video, suscribirte y activar la campanita, porque cada semana traemos más historias reales de justicia, familia y segundas oportunidades. Nos vemos en la próxima historia.